Bueno muchachos, ahora vamos a hacer la revisión de unas preguntas tipo caso clínico sobre el tema de músculos 1. Bueno, primero aclarar un poco dos cositas, ¿no? La primera, que esta es la primera vez que hago este tipo de videos, entonces pido su comprensión. Y la segunda es de que procederemos primero a revisar lo que es la última pregunta que les dejé de tarea. Recuerdo que les dije que revisaran cuáles eran las acciones del bíceps. Aparte de flexionar el antebrazo, el bíceps realizaba una acción de potente de supinación, pero simplemente bajo la condición de que el antebrazo esté en pronación. Les sugiero que en este momento hagan la prueba, coloquen su antebrazo en pronación y sientan como al momento de supinar la contracción del bíceps se manifiesta. ¿Sí? Ok, entonces si les preguntaran bajo qué condiciones el bíceps se trabaja o se le puede considerar un potente supinador, es cuando el antebrazo se encuentra en pronación. Entonces, aclarada esa pregunta, esa tarea que les dejé la última vez, entonces procederemos a hacer las siguientes preguntas tipo caso clínico acerca de músculos 1. Ok, la primera pregunta. Tenemos un joven de 19 años que acude al servicio de urgencias por haberse dislocado el hombro cuando jugaba fútbol. Después de la reducción de la luxación, tiene dolor sobre la región dorsal del hombro y no puede abducir el brazo con normalidad. La resonancia del hombro muestra un desgarro de músculo. ¿Cuál de los siguientes músculos puede haberse dañado en esta lesión? Una de las cosas que ustedes deben aprender es de saber discriminar dentro de tanta letra que te puedan poner dentro del enunciado de la pregunta lo más importante. Siendo prácticos, estamos hablando de un músculo que simplemente se encarga de reducir el brazo. Y directamente hablamos de un músculo. ¿Por qué recalco esto? Porque tienen que saber, bueno, ya lo verán, que el síndrome de hombro doloroso es un síndrome muy complejo, es un síndrome que no es tan simple. Tengan en mente de que cualquier parte de tu organismo, cualquier estructura puede inflamarse. Es decir, en tu hombro tienes grasa, tienes las bursas, se pueden inflamar, tienes tendones, se pueden inflamar, la vaina del tendón se puede inflamar, el músculo se puede inflamar. Entonces son muchas las cosas que se pueden inflamar. El detalle, el truco está en cómo diagnosticar cuál es cuál. Que eso ya lo verán más adelante. Eso simplemente como aclaración. Entonces tenemos que aclarar al comienzo detalles como por ejemplo qué es una luxación o su sinónimo una dislocación. Quiero que se queden con esta idea que está en rojito. ¿Sí? Es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares. No me importa tanto el sentido, si el hombro se disloca hacia adelante o si el hombro se ha dislocado hacia atrás. Lo que quiero que entiendan es de que es una pérdida permanente de contacto de las superficies articulares. Por eso es que el paciente en la pregunta requirió la reducción de la luxación, ¿sí? Esto es diferente de su luxación. Entonces, cuando es parcial, cuando el contacto es parcial, o sea, aún hay parte de superficie articular entre ambas estructuras, es subluxación. Pero cuando es total, cuando es totalmente, miren aquí, la cabeza del húmero no se articula nada con la cavidad glenoidea, eso sí es luxación. Necesito que eso les quede bien claro porque a veces les preguntan eso. Ok, tenemos a nuestro pacientito que tiene un síndrome de hombro doloroso. Ahora, esta es la imagen que ustedes deben ir primero. La articulación del hombro y todos los ligamentos que puede tener. Simplemente fíjense en detalles, por eso es que es importante que tengan un atlas a la mano. Para mí esta imagen resuelve prácticamente todos los casos clínicos que vamos a ver a continuación. Dense cuenta del detalle de la banda tendinosa que ya seguramente la han revisado en el tema de huesos. Dense cuenta, miren este detalle que está formada por todos los tendones que llegan de acá de la escápula, ¿no? El suelo escapular, los tres de atrás,
Incluso miren aquí el tendón del bíceps y estos tendoncitos que son parte de la articulación del hombro. Miren aquí parte de esta vaina tendinosa, la forma del subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo mayor. Estos 4 tendones junto con este son los que forman en realidad toda la cubierta tendinosa de la articulación glenohumeral. Entonces, aclarado ese pequeño detalle, vamos un poco aclarando pregunta por pregunta, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que ser mucho más hábiles que el que le está formulando la pregunta. Si yo soy un poco más práctico, simplemente acudiría en las opciones a cuál es el músculo que reduce o que produce la reducción, muy aparte de la clínica que pudieran estar ustedes ahorita interpretando. Claro, espero que eso les sirva al momento de resolver un examen, pero que realmente lo entiendan al momento que tengan un paciente al frente. Entonces, no les digo que esté mal que lo razonen directamente la pregunta, pero me gustaría mucho más que lo entiendan, porque cuando tengan un paciente al frente, su memoria les puede fallar, pero su razonamiento siempre va a estar de su lado. Por lo tanto, si yo tengo un músculo coracobraquial, coracoides braquial al húmero, no tiene nada que ver con la abducción, es más, influye un poco en cierto grado en la aducción. El tríceps simplemente extiende el brazo. El pectoral menor no tiene nada que ver, también incluso apoya un poco la aducción. El supraespinoso, dentro de lo que es el manguito de los rotadores, este es el que se encarga de la abducción. Y el redondo mayor se encarga incluso de la rotación interna. Por lo tanto, si yo me voy directamente a las claves, simplemente cuál de las claves que me está dando es el músculo abductor, bueno, es el supraespinoso y esa vendría a ser su clave. Pero yo quisiera que revisen algo más que está en la parte de la guía en aplicación clínica, la primera parte. Dense cuenta de este detalle. Ustedes han estudiado 3 músculos abductores: el supraespinoso, el deltoides, con la porción media del deltoides, y la porción superior del trapecio. Este es el detalle, que entre los 0 a los 15 grados de la primera porción de la abducción trabaja el supraespinoso. A partir de los 15 grados hasta más o menos los 90 trabaja el deltoides, y a partir de los 90 hacia arriba ya trabaja el trapecio. Sí, simplemente mirando la imagen. Ojo que muchos de estos criterios es lo que se aplica al momento de ir al gimnasio. Supongo que alguna vez en su vida habrán ido al gimnasio, por lo menos habrán visto. Cuando trabajas acá nomás se siente clarito que el dolor es aquí, pero cuando te hacen levantar hasta arriba se siente clarito que el músculo que trabaja es el trapecio. Entonces necesito que se acuerden de esta imagen porque es muy importante al momento de hacer un diagnóstico clínico. En cuanto a la pregunta, descartando todos los músculos que no son abductores, nos quedamos con los que no son abductores nos quedamos con el supraespinoso, que sí lo es. Ojo, entiendan la pregunta. Yo quiero que respondan bien entendiendo la pregunta, pero también quisiera que sepan por qué lo están haciendo. Correcto. Ahora dice, un hombre de 43 años acude a la consulta ambulatoria por dolor en el hombro. Otra vez otro síndrome de hombro doloroso. La exploración física pone de manifiesto un síndrome de arco doloroso por una tendinopatía del supraespinoso. ¿Cuál de las siguientes situaciones se detectará en la exploración física? Bueno, me parece que esto ya lo hemos revisado hace rato. Dice tendinopatía del supraespinoso. Prácticamente ya nos está orientando a lo que es el dibujo de hace ratito. Cuando hay una tendinopatía, el músculo va a sufrir dolor al momento de contraerse. Entonces esa contracción del músculo va a tirar del tendón y el tendón va a producir una sensación de dolor. Por lo tanto, el paciente no puede abducir el brazo a partir de los 0 a los 15 grados. No puede iniciar la abducción. ¿Y cómo te das cuenta de esto clínicamente? Que el paciente se echa un poco hacia la izquierda para tratar de suplir esos 15 grados y el deltoides trabaja a partir de eso. Entonces, si bien es cierto, tú lo pones así derecho y le dices, por favor,
con una posición abre el brazo, te vas a dar cuenta que el paciente tiende a echarse hacia la izquierda para poder abrir el brazo. Y sí lo va a hacer, porque tú vas a trabajar el deltoides y el trapecio, pero no puede iniciar la abducción. Por lo tanto, si vamos a la pregunta, simplemente con el dibujo sabemos que inicia la abducción, por lo tanto, la abducción es dolorosa entre los 0 y 15 grados. ¿Sí? Voy a tratar de correr un poquito porque tampoco puedo tomarme la libertad de gastar tanto tiempo. Cambiando un poco de tema y hablando ya más de los que son los ligamentos. Un tenista profesional de 47 años es informada por su médico de que tiene una lesión del manguito de los rotadores que requerirá cirugía. El médico le explica que a lo largo de los años de juego un ligamento del hombro ha sido causando gradualmente un daño grave de la musculatura subyacente. ¿A cuál de los siguientes ligamentos se está refiriendo el médico? Bueno, yo me pongo acá a analizar claramente estos ligamentos y solita sale la respuesta. Simplemente me habla de un ligamento que ha originado la erosión del tendón de un músculo. Entonces en el hombro, una vez más les hablo del síndrome de hombro doloroso, hay varios ligamentos importantes, no solamente estos que hemos revisado que forman la vaina propiamente dicha. Entonces tenemos, miren aquí, dice del coraco humeral, ligamento coraco humeral, ok, coraco humeral, ok, ya puede ser. Ligamento acromio clavicular, ok, no tiene nada que ver, aquí, por acá no veo ningún músculo. Este ligamento coracoacromial pudiera ser porque por acá abajo pasan los músculos, este está por debajo de los músculos. Este ligamento transverso, por acá va a haber un nervio y por acá va a haber una arteria, no tiene nada que ver con ningún músculo. El detalle es el siguiente, miren aquí, después de esta vaina tendinosa, por encima va a haber una bursa. ¿Sí? Una bursa no es más que tejido graso que se encarga de amortiguar y disminuir la fricción al momento de hacer el movimiento. Y miren aquí este detalle importante, así curioso, aprovechando la imagen. Miren el tendón del bíceps, cómo pasa por debajo de la cápsula. La pregunta del millón que me atrevería a hacerles a ustedes, el tendón de la porción larga del bíceps forma parte de esta cápsula articular. Vayan pensando la pregunta, perdón, la respuesta. Ahora miren aquí, solamente imagínense que esta bursita se inflamara un poquito. Esto chocaría con esto y por lo tanto comprimiría aquí abajo, ¿verdad? Ahora, de todos los ligamentos que hemos revisado, este es el más obviamente comprometido relacionado con la contracción de un músculo. Si se fijan en esta imagen, muy aparte de que el ligamento tiene como dos haces, si yo voy a producir la abducción del brazo, tarde o temprano, incluso considerando que aquí hay una bursita, recuerden que la fricción va gastando la grasita y esto tarde o temprano va a producir dolor, ¿sí? Sea por inflamación de la bursa, sea por la presencia o incluso la inflamación de este ligamento, el solo hecho mecánico de la fricción del trabajo de la abducción de este músculo supraespinoso tiende a generar un desgaste precisamente porque uno de los tantos ligamentos fuertes y duros que tenemos, ojo que este no es el más duro, pero es uno de los duros que tenemos, genera este desgaste simplemente por mecánica, ¿sí? Por lo tanto, el ligamento sería el coracoacromial. Si tú te pones a leer detenidamente, todos estos ligamentos no tienen ninguna relación con ningún músculo, con ninguna contracción de ningún tendón de ningún músculo. Otra pregunta, la exploración endoscópica del hombro de una mujer de 62 años puso de manifiesto con claridad la erosión del tendón dentro de la articulación glenumeral. Bueno, erosión del tendón dentro de la articulación glenumeral. Ya acabamos de ver en la imagen anterior la articulación glenumeral, ya vimos que es una capsulita y vimos que tiene bastantes tendones. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿el tendón de la porción larga del bíceps forma parte de esa cápsula tendinosa? Pues que si tú te fijas simplemente mirando la figurita te vas a dar cuenta que este es el tendón. ¿Y cuál es su inserción? La cresta, perdón, el tubérculo supraglenoideo. Por lo tanto, miren, desde acá tú ya estás viendo que tiene su vaina, tiene su grasita. Esta grasita aísla este tendón de todas estas estructuras. Entonces, sin pensarlo dos veces, ¿qué tendón pasa por dentro de la articulación glenumeral?
es simplemente el tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, acá es un poco la revisión, ¿no? Les pongo aquí, ¿no? El infraespinoso forma parte de la vaina. Del tríceps, ¿no? El tríceps no llega al hombro. Es aquí el detalle, ¿sí? Esta imagen es una de las más importantes para poder resolver este tipo de casos clínicos de lo que es músculo funo. Vemos claramente el tendón como pasa por debajo de esta articulación. Ya teniendo su vaina está aislado de esta articulación, por lo tanto este es el tendón que está por dentro de la articulación glenohumeral. La respuesta sería la cabeza larga del bíceps. Otra pregunta. Un levantador de pesos de 26 años acude a la consulta ambulatoria con dolor de un hombro. El estudio radiológico pone de manifiesto una tendinopatía de la cabeza larga del bíceps. ¿Cuál de las siguientes afecciones se observará durante la exploración física? Ok. Cuando hablamos en reumatología de todo tipo de dolor muscular, lo que siempre se hace es tratar de objetivar el dolor. En este caso siempre se busca la ubicación de puntos dolorosos, o en el caso de los músculos, dolor a tal o cual movimiento. En el caso del hombro, casi siempre la ubicación en un punto fijo del dolor te orienta a lo que puede ser una bursa, puede ser un ligamento, puede ser un tendón. En este caso, siendo la cabeza larga del bíceps, y ya hemos visto que pasa por debajo de la articulación glenohumeral, simplemente miramos que la ubicación más frecuente de inflamación o de dolor va a ser esta. Entonces, dentro de todas las posiciones del hombro, dice la zona anterior, dolor en la zona anterior del hombro durante la contracción forzada. Bueno, durante la contracción, perfecto, se está contrayendo el bíceps, y en la zona anterior del hombro es un poco vago decir zona anterior, pero es correcto. Cara lateral del hombro, un poco que nos alejamos. Durante la abducción, el bíceps no tiene nada que ver con la abducción. Durante la extensión, no tiene nada que ver con la extensión. Dolor se percibe en la cara lateral del hombro, un poquito, tanto lateral no es, tanto lateral no es, esto es prácticamente parte anterior. Por lo tanto, la respuesta sería dolor en la contracción forzada en la cara anterior del hombro. Sí, claro, conciso, no hay mucho que discutir en esta pregunta. Segundo, bueno, tratando de apurar un poco porque no quiero pasarme la hora, cuando se produce la rotura del tendón largo del bíceps, ¿dónde es lo más frecuente? Y esto me parece que sí se los mencioné. Entonces, si te dan a elegir entre el vientre de un músculo o aquí, la última vez les comentamos que lo más probable para que se rompa un tendón es que produzca un esfuerzo máximo o que sufra una erosión con el tiempo. Entonces, no quisiera que pase por su mente el hecho de que el músculo más frecuente se va a quebrar acá. Para que suceda esto tiene que ser un trauma demasiado poderoso y que genere la fuerza de ruptura aquí. Por lo tanto, y ya se mencionó en lo que era el estudio de los huesos, es aquí en el canal bicipital, no sé si está acá más claro, es aquí en el canal bicipital, al momento de contraerse, donde se genera la mayor fricción, como está directamente con el hueso. Incluso si tú te pones a pensar aquí la forma como llega a terminar, miren este ángulo de quiebre que hace la porción larga del bíceps, es que se produce la erosión. Ahora, si a eso además le agregas que algunas personas aparte tienen como una cresta, una anomalía, una cresta ahí en el pleno canal, eso aumenta el desgaste, eso aumenta el deterioro. Por lo tanto, sin querer dilatar un poco la exposición, la localización más frecuente donde se puede producir la ruptura del tendón largo del bíceps es el surco intertubercular o en el canal bicipital. Sí, chicos, eso sería todo. Espero haberme dejado entender. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, algo, no duden en hacérmelo llegar. Yo de todas formas les estoy escribiendo a sus correos, estoy tratando de enviarles todos sus correos. Y chicos, no tengan miedo, pregunten todo lo que puedan a sus tutores. Muchas gracias.